Buenas tardes. En este espacio realizaremos una serie de preguntas acerca de la doctrina cínica. Para eso recibimos a Lisset García, que es una experta en la doctrina cínica, a Daniela San Pablo en contra y a Verónica Mancha, que entrará a ver cómo el cinismo cabe en la sociedad. Muy buenas tardes. Mi objetivo dentro de esta entrevista se trata de ver cómo el cinismo moderadamente puede entrar en nuestra sociedad. La doctrina cínica fue fundada por Antístenes en los siglos III y IV a.C. Alcanzó grandes ciudades del Imperio Romano como Roma, Alejandría y Constantinopla, hasta el siglo V. Fue iniciada en el occidente por Diógenes de Sinope. Los cínicos tenían como meta en la vida humana un bien supremo, una felicidad, el bastarse a sí mismo. Lisset, ¿qué nos podrías contar de cómo se originó el cinismo? ¿De dónde surgió esta ideología? La ideología del cinismo surge a partir de la escuela socrática. Su fundador Antístenes es un filósofo griego del siglo V a.C. que es discípulo de Sócrates, por eso en el principio son conocidos como escuela socrática menor. Pero a diferencia de su maestro, Antístenes dice que quienes poseen la virtud, que es el bien supremo para alcanzar la felicidad, no deben poseer nada más, ya que con esto les basta, y el filósofo solo debe dejarse guiar por la ley de la naturaleza y no por las creadas por los hombres, ya que las artes y las ciencias son consideradas completamente inútiles. Daniela, los cínicos repudiaban lo material, todo lo que fueran riquezas, reputaciones o dignidades. ¿Qué opinas tú acerca de esta actitud cínica? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta y aclarar que fue el hombre el creador de los bienes materiales, el que de una u otra manera creó esta necesidad en el hombre. Pero no podemos negarnos al hecho de estar ligados con los materiales. ¿Por qué? Porque es algo que de una u otra manera ha permitido el desarrollo del hombre y que siempre está ligado a él, por ser parte de su desarrollo, por ser parte de su evolución. A partir de la opinión de Daniela San Pablo, ¿qué nos puedes decir acerca de la doctrina cínica? Bueno, la doctrina cínica tiene como fin alcanzar la felicidad a través de la autarquía, que es la tranquilidad, la independencia tanto interna como externa del ser humano. Es decir, que es necesariamente antisocial, porque la sociedad lo que hace es atarnos a las leyes y a las normas y nos modela de acuerdo a lo que ella necesita que seamos. Por esto, los cínicos dejan de llamarse ciudadanos y pasan a ser cosmopolitas, ya que con este concepto demuestran que ellos no están atados a las leyes de una región o un país. Bueno, en conclusión de lo que acaban de decir, el materialismo es por un lado positivo porque nos aleja de lo material, pero por otro lado las personas disponemos de lo material y necesitamos para vivir en una sociedad, lo necesitamos para comunicarnos con nuestras familias, para desplazarnos, o sea que en sí deberíamos de desapegarnos de lo material, pero a la vez deberíamos de utilizarlo para nuestro bien. Normalmente se habla de cinismo, pero ¿cómo debemos tomarlo? ¿Como una actitud, como una escuela o como una filosofía? Bueno, el cinismo fue considerado una filosofía bastante radical y por eso fue una de las más incomprendidas, pero los cínicos consideraban que la filosofía hacía parte fundamental de su forma de vivir, era inseparable de su manera de pensar. Entonces esto pasa a ser una actitud filosófica, pero llega a ser una filosofía como tal cuando ellos se consideran médicos del mundo, que son quienes nos guían, nos muestran cómo debemos alcanzar la felicidad, cómo seguir la libertad de expresión y de acción que nos impide tomar la sociedad, que nos tiene esclavizados y atados a sus normas. Entonces esta ya es una filosofía como tal que ellos buscan plantear al ser humano, dejando que tengamos cada vez menos necesidades, y pasa a ser locura cuando ellos dicen que su deber es aceptar a quienes los maltratan y los insultan, a quienes están en contra de esta doctrina. Dicen que estas son simplemente pruebas que les pone el destino, que les pone una dignidad. Una ética de la felicidad es la que dirige sus normas hacia la consecución de un bien supremo o finalidad última que todos perseguimos. ¿Creen que es correcto afirmar que la doctrina cínica es una escuela ética de la felicidad? La doctrina cínica es una escuela ética de la felicidad debido a que ese es el fin del ser humano, el fin del cínico, alcanzarla a través de su norma moral, que es dejar a un lado todos los compromisos sociales,
las dependencias materiales y las falsas necesidades que nos son creadas, ya que esto lo único que hace es perturbarnos. Entonces es una ética de la felicidad porque nos deja libres de todo lo que nos causa mal. Efectivamente, el cinismo es una ética de la felicidad porque, como lo dijo ahora la señorita García, su fin es conseguir la felicidad. Pero hay que tener en cuenta que el modo como esta teoría quiere llegar a la felicidad es una manera egoísta que no tiene en cuenta que el hombre por naturaleza es un ser social. Bajo mi percepción y bajo la percepción de las personas que estamos en contra del cinismo, nos parece que esta no es la teoría o la manera correcta de llegar a la felicidad, ya que para llegar a la felicidad el hombre debe realizarse en sociedad, cumpliendo sus metas y objetivos. Y el cinismo lo único que pretende es un retroceso del humano, donde él vuelva a ser como un animal, como ya se ha planteado, como un perro, y no tenga unos objetivos claros con los cuales pueda llegar a la felicidad y satisfacerse. El fin o bien supremo que buscaban los cínicos era la autarquía. ¿Cómo podrían definir esto ustedes? Pues lo que tengo entendido, la autarquía en la antigua Grecia significaba la situación política de las ciudades libres. Auta significa por sí mismo y arquía, poder, autoridad y gobierno. En la filosofía significa un estado de felicidad en la que se obtiene a través de la tranquilidad. Bueno, en la filosofía cínica, la autarquía es la imperturbabilidad, es el fin, es la norma moral de los cínicos, es no dejarnos llevar por las situaciones, es adaptarnos a las circunstancias que nos provocan perturbación o angustia, dejar a un lado todo el compromiso social. Dejar a un lado todos los compromisos sociales, que son los que nos impiden llegar al desarrollo completamente individual, que es la base y lo que nos lleva a la felicidad del ser humano, y es el fin que plantea toda la filosofía cínica: desarrollarnos sin la ayuda y las ataduras que la sociedad nos genera. La doctrina cínica nos plantea un modelo de autarquía que se queda en un ideal, por el hecho de que es un estado de imperturbabilidad que tal vez el hombre no puede alcanzar, ya que su comportamiento cínico no le va a permitir llevar una buena relación en sociedad, además por el hecho de que él no pretende llevar una buena relación con los demás. Entonces, el estado de imperturbabilidad se vería afectado por el hecho de que al no tener una buena relación con la sociedad va a excluirlo, la sociedad va a plantearle problemas sociales muy difíciles de superar, como lo son de pronto el rechazo, como lo son los encuentros y los enfrentamientos constantes. Entonces, desde esta perspectiva, la autarquía que plantea es egoísta, porque la autarquía que presenta el cinismo es una autarquía que es de sí mismo, donde solamente piensa en sí y no en lo que lo rodea. Los cínicos, del griego kinos, que significa perro, fueron llamados así por su extravagante manera de vivir. ¿Cómo reaccionó la sociedad griega ante este fenómeno? Bueno, la sociedad griega de esa época se vio bastante escandalizada porque ellos se presentaban en sitios públicos teniendo unas actitudes, como tú ya lo dijiste, de una manera extravagantes. Se cuestionaban mucho sobre los vicios, las preocupaciones y problemas sociales que habían, por lo que decían que lo social no hacía parte de la solución sino del problema, lo que causó mucha controversia para la sociedad griega, porque ellos no aceptaban además el hecho del bien supremo, de la virtud para alcanzar la felicidad. La sociedad griega no entendía mucho esto y no los aceptaba, porque ellos fueron los primeros anticulturales. Ellos no aceptaban las costumbres, no respetaban las ideologías, las instituciones, las leyes, nada. La moral de ellos era muy resistente, muy antipolítica, muy combativa. No aceptaban el hecho de un orden social, por eso decían que tenían una vida de perros, porque este es su significado en griego, perros.
¿Qué connotaciones trae el cinismo para la sociedad y cuál es el significado actual? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que el concepto de cinismo ha cambiado. Actualmente se le llama cínico a la persona que de pronto ignora o no se hace responsable de algunas situaciones sociales o personales. Por ejemplo, podemos citar el ejemplo de cuando una persona llama cínica a una persona indigente, pero hay que tener en cuenta que esta persona como tal, como teóricamente se puede llamar, no es cínica, porque esta no está viviendo en estas condiciones tan parecidas a los cínicos antiguos, sino que lleva esta vida gracias a una serie de acontecimientos o de situaciones que han pasado en su vida que lo llevan a llevar de una u otra manera este tipo de vida, que tienen de pronto una vida sencilla, alejada de los bienes materiales, como decía mi compañera, de pronto usando vestuarios no tan elegantes o como la sociedad lo pide. El cinismo ahora, y como lo fue anteriormente, no es aceptado. ¿Por qué? Porque las personas están muy ligadas a lo que son los factores sociales, como las costumbres, las leyes, la moral, la ética, que son fundamentales en la construcción de sociedad y en la convivencia. Por esto, en la sociedad nunca será aceptado el cinismo, porque la sociedad no tolera el hecho de que como ciudadanos, como buenos ciudadanos, cumplamos con nuestros deberes y otras personas no lo hagan. Para que el cinismo pueda ser aceptado en una sociedad, faltaría que todo el mundo estuviera de acuerdo con esta ideología. Pero como no es así, el cinismo solamente pasaría a ser una teoría más que algunos pocos las aceptan. Después de escuchar las respuestas y argumentaciones de ambas partes, ¿cuál es su opinión? ¿Ha cambiado en algo o es lo mismo? Sí. Es importante tener en cuenta que el concepto de cinismo ha cambiado a través del tiempo y de la historia. Pero si nos devolvemos atrás y miramos las bases que fueron creadas en sus comienzos en Grecia, nos serían de gran utilidad por su ejercicio mental y físico que nos generaba el estado de ánimo de la autosuficiencia para liberarnos de todo lo que nos afecta y nos perturba. O sea que es necesario que para alcanzar la felicidad no tengamos apegos y haya una libertad, no tengamos ataduras sociales. Lo que se podría decir en conclusión final es que el cinismo podría estar dentro de la sociedad si su doctrina no fuera tan extrema. Del cinismo se puede sacar algo positivo, que es que se encarga del hombre, de su interioridad para tratar de buscar su felicidad. Pero por lo tanto se debe tener en cuenta ciertas reglas y parámetros fundamentales que se deben de tener en nuestra sociedad para que no se violen las reglas y sea una sociedad armónica. Bueno, yo continúo con mi posición. Estoy opuesta a la doctrina cínica porque me parece que es una doctrina egoísta, que solamente piensa en sí mismo, y hay que tener en cuenta que el hombre vive y se desarrolla en sociedad. Entonces es imposible que el hombre niegue su desarrollo como persona, empezando desde el núcleo más importante, la familia, hasta su desarrollo con las demás personas, con su entorno. Estos siempre se niegan a conformar esta serie de relaciones tan importantes para el crecimiento personal. No es bien visto o no es favorable para el humano seguir una doctrina cínica. ¿Por qué? Porque en la doctrina cínica no permite al hombre llevar una superación, no permite forjarse sus metas, sus objetivos, como ya se ha mencionado antes. Entonces es importante saber que no es necesario ser cínico para ser una persona autónoma, que la autonomía se puede adquirir siendo una persona que se autodomine, que sepa lo que quiere y para dónde va. Y no es necesario llegar a estas doctrinas tan extremas que lo único que nos llevan es a una exclusión social, porque definitivamente la sociedad nunca aceptará un fenómeno como el cinismo. De esta manera culminamos con la entrevista. Muchas gracias por sus intervenciones, muchas gracias a todos por su tiempo y por ver. Así que hasta luego.